Esta parte ya lo he leído, ahora ingresamos a esta. Dice, he clasificado las creencias en 3 categorías, como nos decía, opiniones, creencias y convicciones. ¿Qué son las opiniones? Una opinión es algo de lo que nos sentimos relativamente seguros, es relativo. Pero esa certidumbre solo es temporal, porque puede cambiar con facilidad. Nuestra mesa cognitiva se encuentra apoyada sobre patas de referencia poco firmes y no verificadas, que pueden estar basado en impresiones. Por ejemplo, originalmente muchos percibieron a George Bush como un bandengue, basándose solo en su tono de voz. Pero cuando vieron cómo fue capaz de galvanizar el apoyo de los líderes mundiales y afrontar con efectividad la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein, se produjo un cambio claro en las encuestas de opinión pública. Y Bush se encumbró a uno de los niveles más altos de la popularidad pública, alcanzando por cualquier presidente en la historia moderna. Pero cuando esté usted leyendo estas líneas, esta opinión puede haber cambiado. Esa es la naturaleza de las opiniones. Se diluyen con facilidad y suelen estar basados en unas pocas referencias en las que una persona se ha fijado en un momento determinado. O sea, las opiniones, dice, nos hacen sentir seguros, sin embargo, son poco firmes y no verificables. Simplemente es una opinión, la opinión pública, ¿no? Se diluyen con facilidad, nos dice, esas son las opiniones. El segundo es las creencias. Una creencia, en cambio, se forma cuando empezamos a desarrollar una base de las patas de referencia mucho más amplias. Sobre todo cuando experimentamos una fuerte emoción acerca de esas referencias que nos aportan un sentido absoluto de certidumbre acerca de algo. Como ya he dicho antes, estas referencias pueden llegar hasta nosotros de una amplia variedad de formas, desde nuestras experiencias personales hasta la información que hemos obtenido de otras fuentes, o incluso de cosas que hemos imaginado vividamente. Las personas con creencias tienen un nivel de certidumbre tan fuerte que a menudo se cierran a cualquier nueva información. Pero si se establece una buena comunicación con ellas, es posible interrumpir su pauta de cerrazón y conseguir que cuestionen sus referencias para que empiecen a permitir la absorción de nuevos datos. Eso crea la duda suficiente como para desestabilizar nuestro viejo sistema de referencias y dejar espacio para una nueva. Entonces nos dice que las creencias está conectado con una fuerte emoción. Y las creencias cada día se modifican también por lo que vivimos, porque somos seres emocionales. Y eso da espacio a una nueva, ¿sí? Tal vez ustedes han escuchado la creencia de freír el pescado cortado. Y se dice que, ¿por qué se freía cortado? Porque la persona que había comenzado a freír pescados era porque su sartén era pequeño. Y en lo personal, Aurelia tenía la creencia de que el cuy se fríe también cortado. Y un día le preparo así el cuy cortado a una tía que vive aquí en Lima. Y ella me dice, ¿qué has hecho con el cuy? A mí me gusta entero, le digo. Y yo le digo, es que mi mamá cocina así. Entonces, esto es un aprendizaje.
A veces hacemos las cosas simplemente por creencia, porque creemos que es verdad. Y esas patas se hacen sólido porque has visto, has escuchado, has experimentado y ha sido repetitivo en tu familia, con tu pareja, en tu escuela o en el entorno. Y Anthony Robbins nos dice que esto puede cambiar cuando te preguntas, o sea, ¿de dónde viene eso, no? Y cuando te preguntas, hay un espacio para que eso sea algo nuevo. Ahora, en el caso de Aurelia, ya entendió que es una creencia de que el cuy se tiene que partir, ya he aprendido, ¿no? Y así hay varias cosas que simplemente se hace por creencias. Y la tercera clasificación de las creencias son las convicciones. ¿Qué son las convicciones? Las convicciones, una convicción nos dice, sin embargo, eclipsa a una creencia. Es decir, eclipsa a una creencia, debido sobre toda la intensidad emocional que se vincula a una idea. Una persona que sostiene una convicción no solo se siente segura de ella, sino que incluso se enoja si se lo cuestiona. Esa persona no está dispuesta a cuestionarse sus referencias, ni siquiera por un momento. Son totalmente resistentes a una nueva información, llegando a menudo al punto de la obsesión. Por ejemplo, los celotes de todos los tiempos han mantenido la convicción de que sus puntos de vista sobre Dios es el único correcto y se sienten incluso dispuestos a matar para mantener sus convicciones. La convicción de los verdaderos creyentes también ha sido explotada por supuesto salvadores que enmascaran sus intentos asesinos bajo disfraces de santos. Eso es lo que ha causado que un grupo de gente que vivía en Guayana llegaron hasta el punto de envenenar a sus propios hijos y asimismo tomando cianuro bajo la dirección del loco mesiánico Jim Jones. Claro que la convicción ferviente no es propiedad exclusiva de los fanáticos. También pertenece a cualquiera que posee un grado lo bastante elevado de compromiso y dedicación a una idea, principio o causa. Solo para hacer un repaso, la opinión es cuando nos sentimos relativamente seguros, pero esto cambia. La creencia está conectado con una emoción y es fácil de cambiarla a través de las preguntas. Sin embargo, la convicción ya nos dice, ¿no? Es cuando está vinculado a una idea muy fuerte, muy arraigada, y también posee un nivel de compromiso y dedicación, ya sea un principio o una causa. ¿Qué más nos dice? Por ejemplo, alguien que se muestra profundamente en desacuerdo con la práctica de las pruebas nucleares subterráneas tiene una creencia. Pero si esa misma persona aprende una acción, incluso una que los demás no aprueban o aprecien, como participar en una demostración ante las instalaciones, entonces tiene una convicción. Ya es algo más fuerte, ¿verdad? Alguien que lamenta el estado que la educación pública tiene una creencia, pero si esa misma persona se presta voluntariamente para participar en un programa de alfabetización, tratando de cambiar las cosas, entonces tiene una convicción. Alguien que fantasea sobre ser propietario de un equipo de hockey sobre hielo tiene una opinión sobre su deseo, pero si hace lo que sea necesario para reunir los recursos indispensables con lo que adquiere o forma un equipo, entonces tiene una convicción. ¿Cuál es la diferencia? Sin lugar a duda, se encuentra en las acciones, que está dispuesto
a emprender. De hecho, alguien con una convicción se muestra tan apasionado sobre su creencia que está dispuesto incluso a arriesgarse a ser rechazado o hacerle el ridículo en interés a su convicción. No obstante, es muy probable que el único factor importante que separa una creencia de una convicción sea que esta última suele haberse puesto en marcha como consecuencia de acontecimientos emocionales significativos, durante los que el cerebro vincula ideas como sufriré un fuerte dolor a menos que crea esto. Si tuviera que cambiar esta creencia, entonces estaría renunciando a toda mi identidad, a todo lo que he defendido en la vida durante años. Así pues, sostener la convicción se convierte en un aspecto crucial para la supervivencia de la persona. Y eso puede ser peligroso porque entonces no está dispuesto a contemplar o considerar siquiera la posibilidad de que nuestras creencias sean inexactas. Nos vemos atrapados en la rigidez, lo que puede condenarnos, en último término, al fracaso largo a veces. Al fracaso largo. A veces puede resultar más apropiado tener una creencia sobre algo antes que una convicción. Desde una óptica positiva, las convicciones pueden darnos poder porque nos impulsan a actuar gracias a la pasión que nos inspira. Es decir, cuando en nuestra vida tenemos convicciones, está vinculado a una idea y a un nivel de compromiso, y gracias a esa pasión nos inspira a actuar. Según el doctor Robert Aberson, profesor de Psicología y de Ciencias Políticas de la Universidad de Yale, las creencias son como posesiones y las convicciones serían como posesiones más valiosas que permiten a un individuo trabajar tan apasionadamente hacia la realización individual o a gran escala de objetivos, proyectos, deseos y aspiraciones. Lo que puede hacerse para dominar un ámbito de la propia vida es elevar una creencia al rango de convicciones. Recuerda que las convicciones tienen el poder para impulsar a la acción, de empujarnos a través de toda clase de obstáculos. Las creencias también lo pueden conseguir, pero en algunos ámbitos de la vida puede que necesites una intensidad emocional cargada de convicción. Por ejemplo, la convicción de que jamás se permitirá tener un exceso de peso le impulsará a elegir de forma estricta un estilo de vida saludable, lo que le permitirá un mayor disfrute de su vida y quizás hasta le ahorre un ataque al corazón. La convicción de que es usted una persona inteligente, capaz de encontrar siempre un camino para darle la vuelta a las cosas, puede ayudarle a superar los momentos más duros de su vida. Así pues, ¿cómo puede crearse una convicción? Recordemos que la convicción es algo más fuerte y nos permite accionar, porque está conectado la emoción y la idea. Y Anthony Robbins nos da 4 pasos. 1, empiece con una creencia básica. 2, refuerce su creencia. 3, encuentre un acontecimiento desencadenante y crea intensidad emocional. 4, finalmente emprende la acción. Cada acción que tome
fortalecerá su compromiso y elevará el nivel de su intensidad emocional y su convicción. Ahora voy a pasar a detallar cada paso para crear esa convicción. 1. Empiece con la creencia básica. 2. Refuerce su creencia, añadiéndola referencias nuevas y más poderosas. Por ejemplo, supongamos que ha decidido no volver a comer carne nunca más. Para fortalecer su resolución, ¿cómo podemos fortalecer ello? Nos dice, hable con personas que han elegido un estilo de vida vegetariana. ¿Qué razones las impulsaron a cambiar su dieta y cuáles han sido las consecuencias para su salud y para otros ámbitos de su vida? ¿Quiénes de aquí son veganos? Levante la mano o diga yo. ¿Quiénes son veganos? Bueno, aún no tenemos amigos veganos. Solo ellos podrían reforzar esa creencia de alimentarnos, de dejar de comer la carne, ¿no? Además, empieza a estudiar el impacto fisiológico que tiene la proteína animal. Cuanto más referencias desarrolle y cuanto más emocionales estas sean estas, tanto más fuerte será su convicción. A ver, hay comentarios que dicen, yo no, por nada. Ok, dice Susan, no, por nada. Dice. Aurelia tiene amigas veganas y sí, ellos, o sea, tienen una convicción, tienen todo un compromiso, toda una idea y algo que ha aprendido a través de una nutricionista es que dice, la primera opción para que uno se alimenta, que sean animalitos que solo tienen una pata. Y acá vemos el pescarito o la trucha. En segundo lugar, coma animalitos que tengan 2 patas. Y si estos 2 animalitos ya te has comido, la tercera opción que sea que tengan 4 patas. Y cuando fui a un evento en Cancún, uno de los maestros daba a conocer que lo que comes es lo que vibras. Cuando en aquel entonces a Abril le gustaba el chicharrón de cerdo, y yo decía, ¿cómo estoy vibrando? Como el chancho. Entonces, lo que comes es lo que vibras. O sea, acá, y eso como que se me quedó, porque el maestro decía, tú comes carne roja, inconscientemente eres un poco más agresivo. O sea, sí eres agresivo, pero eres un poco más. Si comes comidas del lado del mar, es como ellos, tranquilos, pasivos. Y es como que tuve un ancla, ¿no? Lo que comes es lo que vibras. Lo que comes es lo que vibras. Y entonces les comparto esto. Mi objetivo, la intención de compartirles estas imágenes es lo que he aprendido. Una nutricionista me dijo eso. Tu primera opción, que tengan los que están sin patita o solo una patita. Y la segunda, 2 patitas. Y la cuarta, las 4 patitas. Pero si queremos estar convencidos de que alimentarnos a base de frutas, verduras y tal vez ser veganas, los que alguna vez apostaron, eso va a ser más posible cuando escuchamos a personas que comen, o sea, se alimentan sin carne, ¿no? Y así estaríamos reforzando esa creencia. Aurelia ya tiene una creencia, pero eso se va a convencer cuando experimenta o tiene amistades que le van a reforzar esa creencia. ¿Sí? Tercer punto, dice, encuentre un acontecimiento descandente u ocúpase de crearlo usted mismo. Asóciale por completo, pregúntanse, ¿qué me costará si no lo hago? Hágase preguntas capaces de crear intensidad emocional.
Entonces, estos 4 pasos nos va a permitir que esa creencia se convierta en una convicción, porque ya va más allá. Por ejemplo, los veganos, su compromiso también es salvar vida de animales. Tienen ideas y esas ideas están muy apasionadas y lo hacen, accionan. Pero nosotros que estamos en el camino, si queremos convertir esa creencia en una convicción, nos dice el 4º punto, encuentre un acontecimiento descandente u ocúpase por crearlo usted mismo. Asócialo por completo, preguntándose, ¿qué me costará si no lo hago? Hágase preguntas capaces de crear una intensidad emocional, porque con las emociones fuertes el ser humano cambia. Le encanta la carne, a Magno también, ok. Ahora pasamos. Dice, por ejemplo, si desea desarrollar la convicción de no usar nunca drogas, procures sentirla las dolorosas consecuencias del uso, que estás viendo, que estás viendo películas o mejor todavía visitando a lugares frecuentados por los drogadictos. Y cuando leí eso, encontré esta imagen en Google. Algo que le pasa a Aurelia es que Aurelia más se ancla con las cosas positivas que con las negativas. Entonces, cada acontecimiento que ella no quiere hacer siempre tiene esas 2 imágenes, ¿no? Comparativas. Y tú dime, la primera opción va a ser el osito Pooh y la segunda 2. ¿Con cuál de los 2 tú tomarías una acción? Quiero que puedan escribir. Si te digo no a la droga, ¿cuál te hace accionar más rápido? ¿El osito Pooh, que es uno, o el otro osito? La primera, dice el osito Pooh. Ok. Y es eso, ¿no? Tú solo conoces cómo funciona tu mente, con cuál accionas más rápido. Y es eso, o sea, Aurelia no ha probado drogas, pero no lo haría porque quiere verse como el osito Pooh, así feliz y alegre, y no como el otro osito. Sin embargo, hay otras personas que se identifican con este osito, ni bueno ni malo, es como que simplemente quieres que sea una opinión, una creencia o una convicción, ¿sí? Por ejemplo, Magno dice el segundo. Cada uno tiene una forma de pensar y eso hace que tenga una opinión, una creencia o una convicción. ¿Qué nos dice más Tony Robbins en este libro? Nos dice, por ejemplo, si deseas desarrollar la convicción de no usar nunca las drogas, procure sentirlas las dolorosas consecuencias del uso que estás viendo, como hemos visto en esta imagen del osito, para observar por sí mismo la devastación causada por el uso de estas. Si se ha prometido a sí mismo dejar de fumar, visite de cuidados intensivos a un hospital para observar a los pacientes de enfisema confinada en tiendas de oxígeno o contemple una placa de rayos X por los pulmones ennegrecidos por un fumador. Esta clase de experiencias tiene el poder de empujarlas y fortalecer una verdadera convicción. 4, el último punto. Finalmente, emprenda la acción. Cada acción que tome fortalecerá su compromiso y elevará el nivel de su intensidad emocional y de su convicción. Entonces, para repasar, ¿cómo podemos crear una convicción? Es empezar por una creencia básica, reforzar esa creencia gracias a las opiniones o a lo que vemos. Tercero, encuentra un acontecimiento con una intensidad emocional. 4º punto, emprenda la acción, porque no hay una mejor enseñanza que la misma acción. Ahora sí, seguimos, dice,
uno de los desafíos que plantean las convicciones es que con frecuencia se basan con el entusiasmo de otras personas por las creencias de uno mismo. La gente cree a menudo en algo porque todo el mundo lo cree. En psicología se conoce como prueba social. Pero la prueba social no siempre es exacta. Cuando la gente no está segura de lo hacer, mira a los demás y busca la guía. En su libro Influencia, el doctor Robert describe un experimento clásico en el que alguien grita violación en beneficio de un sujeto, mientras que dos personas plantas psicológicas ignoran los gritos de auxilio y siguen su camino. El sujeto no sabe si responder a los gritos o no, pero cuando ve que las otras personas actúan como si no pasara nada, decide que estos gritos no tienen importancia y también los ignora. Uno de los desafíos cuando uno tiene la convicción es eso, ¿no? La prueba social. Y creo que esa prueba social las personas hemos tenido en la adolescencia. Hemos hecho una u otra cosa simplemente para ser aprobados. Y algo que he visto cuando vendía en el mercado había un lugar, yo vendía en el mercado mayorista, en la parte que venden por mayor papas, y en ese lugar llegaba camiones. Y también había personas que hurtaban, se subían al camión y sacaban las papas o cualquier mercadería que llega. Y cuando la gente gritaba ratero, ratero, como que todos salían con sus escobas, o sea, se enfrentaban. Pero había ocasiones que sacaban, por ejemplo, choclo o otra mercadería y nadie gritaba y normal, el camión pasaba y se robaban las cosas. Y es eso, cuando alguien, es como que, como somos las personas seres sociales, actuamos también como vemos que alguien hace y seguimos. Eso nos manifiesta en esa parte el libro, ¿no? Se conoce como prueba social. Dice, cuando ve que otras dos personas actúan como si nada pasara, deciden que esos gritos no tienen importancia y también los ignoran. Pero cuando actúan, tú también actúas. Eso nos quiere decir en esta parte. También nos dice, usar la prueba social es una forma de limitar su vida, de hacer que ocurra igual que la de los demás. Algunas de las pruebas sociales más fuertes que usa la gente es la información que obtiene de los expertos. Pero, ¿tienen siempre razón los expertos? Piensa, por ejemplo, en los médicos a lo largo de los años, hasta no hace mucho tiempo, los que estaban más al día creían absolutamente en las propiedades curativas de las sanguijuelas. En nuestra propia época, los médicos suministran a las mujeres embarazadas un medicamento calmante de las náuseas matinales, que es el Bactrim. Y dice que el Bactrim suena como bendición y cuyo efecto secundario resulta que producirán malformaciones en el feto. Claro que estos médicos prescribían el medicamento porque las compañías farmacéuticas, los expertos farmacéuticos les aseguraron que se trataba del más exquisito de los medicamentos disponibles. Y nos dice, ¿cuál es la lección? Que no resulta aconsejable confiar ciegamente en los expertos, nos dice. Y como meme les he compartido esto, ¿no? Ahora sí,
Todos somos expertos en COVID por el suceso que está pasando, ¿no? Y Anthony Robbins en esta parte nos aconseja o nos dice cuál es la lección según él. Resulta que no es aconsejable confiar ciegamente en los expertos. ¿Qué más? ¿Alguien? Su micrófono se está filtrando. Ok, seguimos. Ni siquiera debe aceptar ciegamente todo lo que le diga. Considere las cosas dentro del contexto de su propia vida. ¿Tiene esto sentido para usted? O sea, pregúntate, ¿tiene este sentido para mí? En mis coaches a mis coaches o pacientes yo les digo, siempre escucha tu corazón, porque hay dentro de ti un poder que ya sabe, ¿no? A veces ni siquiera se puede confiar en la evidencia de los propios sentidos, dice, como ilustra la historia de Copérnico. En los tiempos que este astrónomo polaco, todo el mundo sabía que el Sol se movía alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque cualquiera podía salir al aire libre, señalar el cielo y decir, ¿lo ves? ¿Lo ves? El Sol se movía a través del cielo. Evidentemente, la Tierra es el centro del universo. Pero en 1943, Copérnico desarrolló el primer modelo exacto de nuestro sistema solar. Él, al igual que hicieron otros gigantes a través de los tiempos, tuvo el valor de desafiar la sabiduría de los expertos y finalmente la verdad de sus teorías absolutas en la aceptación del público en general, aunque eso no ocurrió mientras vivía. Ricardo nos dice, por ejemplo, yo no me voy a vacunar, yes, por convicción. Ok, gracias. Gracias, Ricardo. Es así, ¿no? Los expertos te pueden decir mucho, pero al final la decisión tú lo tomas. Y eso nació como una opinión, una creencia, y ahora tú lo has convertido en una convicción, porque la información que tú tienes, tus principios, tu compromiso, tu ideal, es más fuerte que una opinión o una creencia. Y Ricardo nos dice que él no se va a vacunar. ¿Sí? Seguimos. Pensaba terminar ahí, sin embargo hay tiempo, entonces vamos a seguir. Ya no hice las diapositivas. Ahora voy al libro y dice: el dolor es la herramienta definitiva para desplazar una creencia. Una vez más, el dolor es la forma más poderosa